dos partes muy diferentes. En la primera le cedimos demasiado campo al Compostela, lo aprovechó bien, aunque no aprovecharon sus oportunidades, y una segunda parte en que ya concedimos bastante menos espacios y que pudimos haber empatado a pesar de las contras del Compos, que sabíamos que las íbamos a tener por tener unos jugadores tan rápidos ahí arriba. Y resultado justo, sí, puede ser un resultado justo, aunque yo creo que nosotros también podemos merecer algún gol más, sobre todo por la segunda parte que realizaron los jugadores. En la primera parte, plantea una defensa de 5 jugadores que da la impresión de que, por lo menos en cuanto a contención, funcionó poco porque Compostela manejó sobre todo muy bien la banda. Manejó las bandas y manejó Josiño, hizo una labor muy importante en buscar entre líneas, tanto entre defensa y medio campo, en la que originaba luego superioridad numérica en bandas y de ahí nos entraba mucho. Nosotros de todas formas sabíamos que aunque nos entraran por bandas, lo que teníamos que tener cubierto era la zona de área, que la estábamos cubriendo bien, hasta que se descompuso un poco el equipo, sobre todo medio campo, para esas segundas jugadas, y fue lo que generó más oportunidades y sobre todo el gol del Compos en el primer ataque que habíamos hecho nosotros, mal, y luego un robo de balón con toda la ventaja que tenía nuestro central y que al final le regalamos nosotros. La única jugada que le regalamos la aprovecharon, las otras las crearon ellos de por sí mismos. En la segunda parte cambia el dibujo, cambia el esquema y consigue meter, que no es fácil en San Lázaro, al Compostela en su área durante, sobre todo, los últimos 15 minutos. Sí, yo creo que no son los 15 minutos, yo creo que los metimos durante la segunda parte, casi toda la segunda parte, lo que pasa es que no generábamos tampoco un peligro tan cercano a la portería como debíamos haberlo creado. Ellos supieron defenderse bien, las salidas a las contras, con las motos que tiene este equipo, aparte que están bien calibradas y llegan por toda la banda como quieren. Entonces ahí, con esos pases interiores, nos creaban peligro. Pero bueno, pudimos haber marcado algún gol, tuvimos alguna ocasión. También tuvo el Compos, lógicamente, que sabíamos que o nos marcaban ellos el segundo o podíamos llegar al empate. Ellos ni marcaron el segundo ni nosotros llegamos al empate, acabamos con el 1-0, pero estoy contento al final de la segunda parte que realizamos aquí. Un campo tan grande y tan difícil como es este. Bueno, muy buenas. ¿Cómo valoras la victoria? Bueno, pues aquí hay que ser comedido. No estoy para nada contento con la imagen que dio al equipo, sobre todo en la segunda parte. Creo que la primera parte sí que estuvimos a un nivel muy alto desde el inicio, que generamos muchas ocasiones de gol. Otra vez volvemos a fallar en los metros finales y nos está pasando factura, porque la verdad es que se repite semana tras semana en la segunda parte. Creo que el Silva da un paso hacia adelante, como tiene que ser, van perdiendo 1-0, están dentro del partido, no tienen nada que perder, cambian esa línea de 5 con la que salen al principio a una línea de 4, se ponen 4-4-2, intentan igualar un poco, sobre todo en la última línea, y a partir de ahí pues creo que si haces el cómputo final de ocasiones de la segunda parte sí que tuvimos más que ellos, pero la sensación desde fuera era que cualquier mínimo error o desacierto que podía empatar el partido. Y creo que la imagen que el equipo dio en la primera parte con la que damos en la segunda no es acorde y que, bueno, una vez más creo que estamos desacertados a cara a gol, pero también es cierto que el equipo este año pues es capaz de vivir, por lo menos de momento, en el alambre, de tener un marcador corto y ser capaz de mantenerlo hasta el final. Dices que no te gustó el equipo, no has mejor, porque a Víctor Silva, ¿qué le pasó? ¿Qué le faltó?
Bueno, yo creo que lo que hablamos en el descanso y lo que llevamos hablando varias semanas, las 2 últimas semanas, es que tenemos que ser mucho más incisivos. Creamos con mucha facilidad opciones de meternos en área, balones al área, o situaciones claras o cercanas a hacer gol y no somos capaces de materializarlas. Lo llevamos hablando tanto aquí en rueda de prensa como en anteriores partidos, que si tuviéramos el 50% de acierto, todos los partidos acabarían con goleada a nuestro favor, y es algo que en esta categoría, en cualquiera, no es fácil generar tantas ocasiones, llegar con tanta facilidad e imponer tu ritmo al equipo rival, pero si no eres capaz de materializar las ocasiones, pues los minutos van pasando, el equipo rival está metido en el partido y eso genera dudas. Lo que ahora hablaban los jugadores es eso, que ellos sienten que generan muchas ocasiones, pero que esas ocasiones no entran, y por contra, pues bueno, a medida que van pasando los minutos, te va restando pues ese afán de ser capaz de meter el segundo gol, y indirectamente o el subconsciente te dice que cierres la portería, y es lo que le da un poco de vida al equipo rival. Creo que en el momento en que seamos capaces de encontrar ese equilibrio de ocasiones generadas a goles marcados, el equipo tendrá otra cara, como se vio en anteriores partidos. ¿Es solo la falta de gol la responsable de que el equipo acabe el último cuarto de hora achicando algo? Hombre, evidentemente el equipo rival también juega y también genera sus ocasiones, pero lo que está claro es que si tú te vas al descanso 2-0, 3-0, el equipo rival lo ve mucho más complicado. También tú te ves con mucha más confianza. Está claro que en marcadores apretados o marcadores cortos, los dos equipos están metidos en el partido y exponen o intentan sacar el máximo rendimiento de lo que son sus planteamientos de partido. Ya te digo, creo que en la segunda parte leímos por momentos muy mal el partido, súper precipitados, queríamos con el afán de meter el segundo gol en momentos en que teníamos que elaborar un poco más la jugada, queríamos llegar muy rápido a la portería rival, eso hace que el equipo se estire, de ahí un equipo como el que había enfrente, como el Silva, que juega directo o que manda la pelota rápido a la última línea, pues te puede hacer mucho daño y poco a poco te vas descosiendo. Creo que en la segunda parte el equipo careció precisamente de eso. En la primera parte ellos no pasaron de medio campo, no tuvieron ninguna ocasión de gol, cada vez que íbamos a apretar recuperábamos balón, se la sacaban de encima y el balón llegaba directamente a Pato. En la segunda parte no fuimos capaces de eso, porque en la primera parte íbamos llegando en oleadas y preparando al equipo para la pérdida, bien posicionado en el campo. En la segunda Hay un pequeño matiz de la pregunta. Hemos visto al Compostela defenderse muy bien con balón, sobre todo en las primeras jornadas. ¿Por qué hoy no fue capaz? Pues en la primera parte yo creo que lo defendimos muy bien, pero es que la primera parte es de un nivel altísimo, como estamos acostumbrados. La segunda precisamente es por eso, cuando tú más rápido llevas la pelota hacia adelante, más se estira el equipo, más espacios aparecen, y es cuando el rival, si no estás acertado en esa última línea, o bien con un pase o bien con una finalización que acabe fuera o en gol, el balón te viene de vuelta y es cuando el equipo está alargado y no eres capaz de poder hacer esa defensa tras pérdida que nosotros hacemos en campo rival, y tienes que correr para atrás, y cuando un equipo corre para atrás y hay espacios, cualquier equipo del mundo te hace daño, te llames Compostela, te llames Barcelona o te llames Bayern de Múnich, eso es así. Sí que no es la primera vez a lo largo de la temporada que hablamos de la falta de puntería. ¿Cuánto dices entonces que necesita este equipo? Es que yo no sé si el nombre propio de ese jugador va a cambiar algo de lo que se ha visto en el Compostela hasta la fecha. Evidentemente el recuerdo que nosotros tenemos de él y la idea que nosotros tenemos de él y lo que sabemos que nos puede aportar nos va a ayudar mucho, pero de ahí a que sea pues un jugador que venga a cambiar ese porcentaje, pues bueno, ya en su época, hace 2 temporadas, también éramos un equipo que generaba muchas ocasiones y tampoco las materializábamos todas, recuerdo muchos partidos de ganar 1-0, 2-1 y demás. Está claro que es un perfil de jugador distinto a lo que tenemos, que
de buenas a primeras creo que ya va a generar ciertas conductas y ciertos comportamientos colectivos e individuales en el equipo rival, en el momento en que lo vean en la alineación o que sepan que ya forma parte del equipo, pero bueno, todavía se tiene que adaptar a lo que el equipo hace a día de hoy, porque la forma en la que jugamos actualmente cambió un poquito de cuando estuvo él.